que la idea de estas instancias, a pesar de toda la situación que ha habido, nos ha permitido acercarnos mucho más a ustedes a tecnología. Estamos haciendo estos webinars. La verdad es que venimos con una serie de webinars sobre lo que son entradas de alta probabilidad. Entradas de alta probabilidad, habíamos la semana anterior otras herramientas de volumen, y gracias a que a este tipo de... ¿Qué tal, Julio? Bien, desde Uruguay también. Han surgido muchas dudas que la verdad es que son muy interesantes, y me gusta mucho que esas dudas las estén transmitiendo de la manera en que lo están haciendo. Recibo muchos correos, muchos WhatsApp, obviamente aquellos que tienen mi WhatsApp, los que reciben mi plan de trading, porque son clientes míos, pues reciben estos WhatsApp, qué sé yo, y recibo a través de los medios preguntas al respecto. Mucha gente interesada en queriendo invertir un poco más en uso de esta herramienta. Y bueno, hoy día la verdad es que he tenido que cambiar un poco el concepto de la presentación que tenía planificada en mi cabeza anteriormente. Tenía un tema específico para empezar, pero dada la cantidad de preguntas que tenía al respecto de algunas cosas que vimos las semanas anteriores, decidí cerrar un poco este ciclo. No significa que no lo vamos a hacer más, pero por lo menos ya afinar esta información de manera a ir a estas dudas. Así que, bueno, vamos a ir avanzando con esto, y adicionalmente a mostrarle algún indicador técnico que realmente podamos utilizar nosotros, porque existen muchas herramientas, y bueno, uno de repente, bien, sí, Manchester, bien, y, ¿cómo se llama? No voy a decir quién me regaló esta polera, pero sí cómo me la gané. Esta polera me la gané en un super trade que hice hace un par de años atrás, y me la mandó, el broker me la mandó de regalo, en el oro, me acuerdo que fue. Bueno, que resulta que estábamos analizando la posibilidad ¿cómo se llama?, de afinar un poco ya toda la información que habíamos estado dando, de manera que esas dudas queden cerradas. Y adicionalmente, como existen tantas herramientas en MetaTrader y en la web que podemos utilizar, de alguna forma empezar a también a dirigir a aquellos que no pueden por razones, digamos, de tiempo, razones de limitaciones no sé, de precios probablemente, de recursos, ¿no es cierto?, que no puedan o acceder a un curso de Market Profile y de Order Flow. Muy bien. Ah, qué bien, Rafael. Dale, buenísimo. Dale. Qué bueno, ojalá que te sirva. Ya. Te inscribiste en el curso de Order Flow. Rafael, qué bueno, me alegro muchísimo. Bueno, aquellos que no han podido, que no puedan hacerlo, realmente puedan igual tener algún tipo de, ¿cómo se llama?, de herramientas que ayuden, ¿no es cierto?, a que uno igual mejore la operativa hasta que pueda realmente ya profundizar y profesionalizar un poco tu operativa. Sí se puede, no es necesario, no es obligatorio. Obviamente que en la medida de tus posibilidades vas a ir profundizando más, te vas perfeccionando, pero tiene que ser un proceso, ¿ok? Todo depende también en qué etapa tú te encuentres en este momento, es si vas a poder, si realmente estás preparado o no para esto, ¿ok? Bien, vamos a comenzar entonces. Qué bueno, te agradezco. Vamos a comenzar entonces lo que vamos a hacer el día de hoy. Para los que no vinieron en la semana anterior ni la anterior a esa, o sea, hicimos dos webinars que estaban relacionados con el primero, que es el más importante. Si no lo vieron, les voy a pedir que lo vean. Está en nuestro canal de YouTube. En YouTube está Capitaria, ahí está, se llama, ¿cómo se llamaba? Se llamaba el primero que hicimos, entradas de alta probabilidad, parece que se llamaba. De todas formas, les voy a dejar acá mi correo, J. Rodríguez, Capitaria,
y lo voy a dejar acá. Desde ahora ya lo voy a copiar por si acaso para volverlo a escribir. Y los que no lo hayan visto y no saben, pues me pueden mandar un mail y yo les mando el link para que lo vean. Es importante porque aquí habíamos visto pasos, ¿no es cierto?, para poder identificar entradas de alta probabilidad. Son entradas que tienen una alta probabilidad de acierto, que es básicamente lo que siempre estamos buscando. Estamos buscando de alguna manera, por un lado, minimizar, ¿no es cierto?, los riesgos y filtrar aquellos trades o aquellas operaciones que si bien nos pueden dar algún tipo de señal de entrada de algún sistema que tengamos, da lo mismo cuál sea, si nosotros somos capaces de filtrarla de estos 5 pasos que yo les enseñé en ese webinar, utilizando algunas estructuras y algunas estrategias y ciertas filosofías realmente, porque es un método, que un plan, que un sistema en sí, porque los sistemas, a fin de cuentas, y habíamos hablado sobre eso, los sistemas son muy útiles, son muy importantes tener un sistema, pero los sistemas también van cambiando, porque el mercado varía, tenemos que adaptarnos, los sistemas no funcionan siempre de la misma forma. O sea, un sistema que fue rentable durante los últimos 10 años, a lo mejor, producto de esto que está pasando, y de hecho es un buen ejemplo, puede que no estén funcionando tan bien, que no sea tan rentable, entonces necesitamos pues, poner a lo mejor algún filtro adicional. En la medida en que tú, más que operar un sistema, operas a través de un método, de una filosofía de trabajo, pues tú puedes operar cualquier sistema, da lo mismo si ocupas medias móviles, si ocupas RSI, si ocupas estocástico, si ocupas lo que sea, siempre y cuando tú lo acompañes con herramientas, por ejemplo, de volumen, ¿ya? Pues entonces tú estás ocupando información objetiva, independientemente del momento, probablemente cambie un poco la interpretación, y eso también en el camino, pero te permite a ti también poder avanzar, poder, digamos, dejar de ocupar a lo mejor un sistema y ocupar otro. A lo mejor no sé, no estamos en un momento tan tendencial y estamos más en rango, pues adaptarte a esa situación. Operando un sistema tendencial cuando estamos en periodo o en momento de rango o de lateralización, donde el precio entra en equilibrio, ¿cierto? Donde tú lo ves girando, llega a un nivel y vuelve y sube, y vuelve y baja, y vuelve y sube. Acá los sistemas de tendencias no nos sirven porque nos van a estar dando probablemente entradas falsas constantemente. Entonces, la verdad es que no nos va a servir. Sin embargo, si somos capaces de adaptarnos a esa situación, obviamente sí vamos a poder, ¿cómo se llama? Operar independientemente del momento en el que estemos operando, ¿ok? En qué estado se encuentre el mercado en este momento, ¿ok? Tus webinars son todos los viernes. Bueno, hasta ahora sé que las últimas semanas lo hemos hecho los viernes. Anteriormente lo hacíamos los jueves. Cuando estábamos en la oficina lo hacíamos los jueves a las 6 de la tarde, pero ahora lo hemos hecho los viernes a las 12 del día porque hemos visto que es un horario donde realmente se hace interesante, la gente se interesa en esos horarios. Siempre de todas formas lo grabamos, Pedro, así que por alguna razón no puedes ver, tú me avisas y lo grabamos y siempre les envío el link también a los que lo solicitan. ¿Okay? Bien, entonces es súper importante que aquellos que no hayan visto el primer webinar, principalmente el primero, el de los 5 pasos que vimos, lo que es el método de Wyckoff, ¿no es cierto?, de estructura de mercado, etcétera, etcétera, porque de lo contrario, esto que vamos a ver ahora es un complemento, ¿ok? Por lo tanto, podrían quedar pegados y lo que vamos a hacer es específicamente tratar de ahondar en ese tema para finalizar este esto y paso a paso. Lo que he querido hacer en esta presentación es todo eso que vimos ese día, ¿no es cierto? Que sigue siendo válido y así se mantiene, tratar de juntarlo en 3 pasos. Logramos ponerle volumen en 3 pasos de manera de que en función de 3 elementos esenciales, obviamente que cada elemento tiene un proceso específico que vamos a tener que trabajarlo, que obviamente para eso tendrían que ver ese que hicimos hace 2 semanas,
buscar la manera de que en 3 pasos nosotros tengamos nuestras definiciones, lo que son las entradas, nuestras entradas, y realmente podamos acceder a este tipo. Pero ahora ya vamos a afinar un poco eso, vamos a ir específicamente al momento de entrada, y la verdad es que yo tenía preparado un montón de diapositivas acá para compartirlas con usted, y después al final dije, mira, si vamos a entrar tan al detalle, pues entonces vamos a hacerlo en real, es decir, vamos a mostrar las herramientas funcionando. El tiempo me acaba de mostrar que el seminario está completo. Vamos a, ya, se llenó la sala. Tenemos más de 100 asistentes en este momento, así que muy bien. Vamos a, ¿cómo se llama? Entonces vamos a tratar de revisar estas herramientas, cómo están funcionando en el momento, de manera que ustedes puedan comprender más. Es cierto, y lo tengo claro, que las primeras veces cuando yo también vi estas herramientas, me complejas, y bastó con que leyeran un rato, pasaran un buen curso de esto, y mucho más simple. Hoy día no puedo operar sin ella, pero bueno, obviamente que eso es normal, que al principio todo suene un poco difícil. Bueno, los 3 pasos que vamos a utilizar hoy día son, vamos a definir una estructura del volumen, de, o sea, una estructura, esto lo vimos el otro día también, está mucho más detallado en esa presentación. Esta estructura la en base al precio y al volumen, es decir, vamos a ver la acción del precio, obviamente vamos a establecer soporte y resistencia de precio y volumen, tanto el volumen vertical como el volumen horizontal, lo que es el market profile, y a través del volumen también en cada periodo de tiempo, ¿no es cierto? Esa confluencia que nos da esta información para poder nosotros después analizar el precio, que es el número 2, en esas zonas de decisión, cómo se comporta el precio y el volumen en esa para entonces buscar esa entrada. Ya finalmente vamos a poder gestionar nuestras operaciones, es decir, buscar momentos donde nosotros podamos cerrar parciales de nuestras operaciones, que es muy relevante. Ayer hicimos una capacitación y les mostré a los chicos que estuvieron ahí cómo a través de una gestión, incluso cuando no tengamos un trade que sea de un alto recorrido, podemos tener un rendimiento muy bueno. No necesitamos recorridos muy grandes para ganar en los mercados. Muchas veces nos quedamos enfrascados en que queremos tomar el precio, ojalá al principio abajo, lo más abajo posible, y obviamente eso significa que estuvimos entrando una y otra, mientras nos sacaban, y después queremos estrujar el precio hasta el final, y muchas veces lo que termina es que después de haber ganado muchísimo, terminamos perdiendo una operación. Me ha tocado ver mucho eso, con mucha pena, porque he visto incluso cuentas que han estado un 80% de ganancias, y no cierran las operaciones ni las gestionan porque están esperando llegar al 100, o porque están esperando que llegue a la luna. La verdad es que no es necesario, y bueno, obviamente no es recomendable, y no es necesario. Tenemos que ir asegurando, dejar correr las ganancias, ¿cierto? Pero ir asegurando las de eso, sobre lo que es la gestión, y en qué momento realmente ya nosotros debemos salirnos y qué herramientas vamos a utilizar para eso. Obviamente ahora nos vamos a enfocar un poco en lo que es el volumen, porque es lo que me han estado preguntando, pero existen otras técnicas que también las vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver entonces a lo que es a definir el paso 1, estructura del mercado y volumen. Acá dice tendencia, soporte y resistencia, precio y volumen, horizontal y vertical. Y obviamente graficarlo. ¿Por qué pongo también graficar? Porque muchas veces, como en mi caso, por ejemplo, yo hago todo el análisis en una plataforma que me entrega información sobre el mercado de futuro, que tiene volumen. El volumen, es importante que ustedes me han preguntado mucho sobre eso. El volumen que tenemos en la plataforma MetaTrader, la verdad es que no es relevante. No se tendremos que repetirlo después. El volumen que nos entrega la plataforma MetaTrader no nos sirve para tomar decisiones. Está ahí, y si alguien puede ver algo que le pueda resultar, está bien, pero no de la manera en que estamos acostumbrados a ver el volumen.
de la plataforma MetaTrader está solamente enfocado a esas personas que están relacionadas con el broker, ¿no es cierto? O con algunos servidores que pueden ser comunes. Realmente no es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos el volumen, un volumen que esté de alguna manera centralizado a través del mercado de futuro. ¿Cómo se llama? Instituciones como la Chicago Mercantile Exchange, en este caso la SME, ¿cómo se llama? Y nos entrega la información del mercado de futuro, que sí está centralizada, y eso nos permite a nosotros analizar esta intención, ¿no es cierto?, del mercado en este momento, si hay más. Pero ¿qué sucede? Que nosotros operamos en MetaTrader 4. Entonces, estamos haciendo ¿cómo se llama? Esa información, pero tenemos que operar en MetaTrader 4. Entonces, yo les voy a enseñar cómo yo transfiero esa información que yo aprendo, que yo saco, que yo traigo de la plataforma de futuros que ocupo para, ¿cómo se llama?, para operar en MetaTrader 4. Me dice, hace unos días tomé una posición en oro para asegurarme que había roto la resistencia, llegó a 76, no, ya. Tomaste una posición en oro, no necesito decirte cómo terminó. ¿Cómo terminó, Pablo? Dímelo. ¿Terminó mal? Ahora les voy a enseñar, claro, enseñar cómo poder confirmar ese tipo de rompimiento. Muchas veces vemos eso también, sucede mucho eso. Yo les voy a enseñar ahora un par de ejemplos de cómo hacerlo. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces con lo que es definir la tendencia y trazar los soportes de resistencia a través del precio, del volumen horizontal y vertical. Y obviamente, ¿dónde estamos? Porque ya les había comentado hace unos días atrás, voy a pintarlo acá antes de pasar, que una cosa es que nosotros definamos alcista y la otra cosa es identificar en qué momento nosotros nos encontramos ahora. Si nosotros nos encontramos acá, aunque sea alcista, vamos a tratar de ir en compra, pero tenemos que esperar a que exista algún tipo de retracción para, ¿cómo se llama?, para meternos en ese impulso. Si nos metemos acá, vamos a tener que esperar todo esto con una alta probabilidad. No es conveniente. Incluso aquí podríamos pensar hasta un pequeño corto en scalping, ¿no es cierto?, dependiendo de la temporalidad de cada uno, para aprovechar ese movimiento. ¿Ok? Vamos a ver eso ahora mismo en el gráfico ya. Vamos a borrar todos estos dibujos y buscar la flecha y nos vamos para allá. Vamos a ver. ¿Cuál es? Aquí estamos. Vamos a ver acá. Vamos a borrar esto para acá arriba. A ver. Vamos a borrar, voy a sacar todas estas líneas que están acá para que entiendan cómo lo hago. Esta herramienta que está acá, lo primero que hacemos, bueno, lo primero que vemos nosotros aquí es un gráfico normal, un gráfico de 1 hora, fíjense. Este es un gráfico común y corriente, tenemos velas alcistas, velas bajistas, tenemos ahí en 60 minutos. Esto es un gráfico igual que el que ustedes pueden tener en su plataforma. Sin embargo, bueno, ya habíamos hablado sobre esta herramienta que se llama Market Profile, que lo que nos hace es dibujarnos un perfil en función de el interés o del volumen transado en ese periodo de tiempo. En este momento nosotros tenemos, yo lo tengo configurado en semanal, es decir, y estoy mirando dónde se están concentrando los diferentes niveles de volumen, ¿no es cierto?, durante la semana. ¿Para qué? Para establecer en qué niveles de precio o en qué zonas realmente, porque no son niveles de precio, son zonas, ha habido mayor interés en las operaciones que se han cruzado. Entonces ya vamos a hablar sobre lo que es el cruce de las operaciones, pero ya teniendo una idea. ¿Qué significa? Todos estos picos de volumen que ustedes ven acá no son más que zonas donde ha estado concentrado el volumen en relación a otras zonas. Por ejemplo, vemos aquí un pic de volumen muy alto, es decir, esta zona que está acá marcada con amarillo, que ya la propia herramienta nos las dibuja, nos va diciendo que en esta zona pues ha sido muy cotizada. Es decir, hubo mucho interés, hubo mucha transacción durante toda la semana en
en este nivel específico de precio y bueno, en general en la zona. En cambio, si ustedes se fijan acá, pues aquí no hubo mucho interés, a pesar de que fíjense que el precio estuvo ahí también y todo, sin embargo, no hubo mucho interés. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que en la medida en que nosotros estamos alejados de esta zona, cuando el precio vuelva a acercarse a esta zona, voy a estar atento. Si es que estoy dentro del mercado en ese momento, por ejemplo, estoy acá, vamos a suponer que aquí me hago, ¿no es cierto?, una compra, esto vendría siendo el euro contra el dólar, ¿no es cierto? Pues entonces ya yo sé que mi objetivo podría llegar a ser esta zona que está acá. Por lo tanto, voy a tener que estar analizando qué es lo que está pasando aquí en el precio. Si lo que estoy buscando es una entrada, la verdad es que no es muy recomendable en este escenario, pero vamos a suponer que así es, que estoy esperando el rompimiento de esta zona, pues yo quiero revisar qué es lo que pasa cuando el precio llega ahí. Entonces, para mí esto es una zona interesante. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? Pues la voy a tomar y la voy a marcar, ¿no es cierto? Le voy a... lo voy a dejar en todos los charts y le voy a poner dash. Así funciona esto. Y aquí está. Aquí está esa herramienta, esa línea que dibujé. Perfecto. Después de eso tengo estas otras dos zonas que me está marcando la herramienta, que es cerca del 90% del 70% del volumen de todo el periodo de tiempo, ¿no es cierto? A través ¿cómo se llama? La estadística me dice que el 70% del volumen se ha transado dentro de esta zona. Por lo tanto, también es importante saber que cuando el precio se arranque de aquí, estaría saliendo de esa zona donde estuvo cotizando, por lo tanto es muy probable que continúe su camino. O también que se gire en esa zona. Es una de las alternativas. Por ahora no sabemos lo que va a pasar, solamente establecemos, ¿no es cierto?, ciertas hipótesis. Y fíjense qué interesante, pero cuando el precio llegó aquí, la primera vez rebotó ¿hasta dónde? Hasta este nivel. Posteriormente volvió a hacer un testeo a esta zona y volvió hacia arriba. Ya vamos a revisar qué pudimos haber hecho en esta zona. Ya yo tengo establecido, si ustedes se dan cuenta, bueno, y así como lo hice acá, lo hice en otras zonas hacia atrás, porque también te va marcando, ¿no es cierto?, las zonas de las semanas anteriores. Entonces uno va dibujando en el gráfico, ¿no es cierto?, aquellas zonas cuando veamos que el precio ¿cómo se llama?, se está acercando a esa zona, pues ya yo sé que voy a tener, o sea, que debo tener precaución, que debo analizar para poder gestionar, para poder tomar algún tipo de decisión. Esta herramienta se llama Market Profile, Félix. ¿Ok? Sí, Market Profile. He visto muchos de esos indicadores. ¿Podrías recomendar los que utilizas tú y cómo aprender a utilizarlos? Sí, Alfonso. Bueno, mira, este es Market Profile. Les voy a ir mencionando las herramientas y si realmente quieren estudiarla, yo les puedo decir dónde. No lo voy a mencionar ahora porque no tampoco es la idea darle publicidad a ninguna institución ni nada por el estilo, pero sí les puedo decir dónde fue que yo lo aprendí. La verdad es que aprendí en la mejor escuela de esto. Pero coméntamelo por privado para que me lo hagan y yo feliz les doy todos los datos que tenga. ¿Ok? No, de nada, de nada. ¿Ok? Eso no se inserta en la gráfica, Pablo. Recuerda que esto es otro tipo ¿cómo se llama? Sí, no, es otra plataforma. Yo ahora les voy a enseñar cómo yo traspaso esta información a MetaTrader. ¿Ok? Primero vamos por paso. Lo primero es establecer estas zonas de soporte y de resistencia de volumen, ¿no es cierto?, en la plataforma, definirlo, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a suponer que yo tengo definido toda esa estrategia. Voy a ir entonces a mi MetaTrader, acá. ¿Ok? Vamos a MetaTrader, vamos a ir al euro dólar. ¿Ok? Vamos a ir al euro dólar, que está acá. Y entonces yo tengo establecido, fíjense, aquí, esta zona, que es esta línea que está acá abajo,
esta zona, que es esta línea que está abajo, porque el precio es el mismo, ¿no es cierto? Si bien este es un mercado de futuro, la cotización es ligeramente diferente en términos de precio, porque es otro mercado, sin embargo, se mueven prácticamente de la misma manera, por lo tanto, los movimientos son los mismos. Entonces, perfectamente para operar. Y esta última de acá arriba, pues está acá. Entonces, en función de esto, yo no sé si todos los que están acá, no creo, porque veo nombres que no tengo en mi lista de difusión. En función de esto, yo envío todos los días un plan de trading a los clientes, ¿no es cierto? En este caso a mis clientes. Tengo también algunos que no son clientes míos, que son de otras células, pero también los incluyo, no tengo ningún problema, me mandan un mail y lo arreglamos, no hay problema. Obviamente tienen que ser clientes, es el único requisito. Y entonces en la mañana de hoy habíamos enviado una posibilidad, un plan, ¿no es cierto? Una hipótesis de lo que íbamos a esperar en caso de que el precio hiciera una cosa u otra cosa. Parte del plan era, bueno, ver qué pasaba, ya esto cuando lo hicimos ya había sucedido, esto fue en la noche, digamos, nuestra, esto fue en el mercado de Londres, por lo tanto no estábamos, si hubiéramos estado operando, ha sido muy interesante haber aprovechado esta entrada, porque está muy buena, vamos a verla después más adelante, cómo que se tenían que haber dado para poderla aprovechar. Y después de esto, si nosotros estamos siguiendo esta directriz, pues bueno, observemos qué es lo que está pasando en esta zona para ver si realmente aquí íbamos a continuar, ¿no es cierto?, buscando esta línea o podríamos incluso buscar alguna posibilidad de continuar. En caso de que el precio rompiera, íbamos a estar atentos a lo que pasara en esta zona, alrededor de esta zona. Recuerden que hablamos siempre de zonas, no de niveles específicos, porque el precio no funciona con un nivel específico, por lo general, en una zona un poco más amplia. Entonces, el precio aquí rompía con fuerza, buscaron retesteo, y bueno, ahí lo hice, ya después, ahora está nuevamente entrando por debajo de esta zona. Normalmente esta zona que se llama POC, que es punto de of control, point of control, o punto de control, tiende a ser un poco compleja para tomar decisiones. Por lo general, son más niveles, son más zonas de objetivo de llegada que de toma de decisión de entrada, porque obviamente que lo que implica, lo que encierra todo este nivel es que digamos, hay equilibrio, hay acuerdo, digamos, hay mucha gente comprando y vendiendo, entonces es muy difícil que el precio salga de ahí. Por lo general no es un buen lugar para una entrada, es más bien como para decidir salir en el caso de que tú estés adentro. Puede servir de todas formas, pero hay que tener otras consideraciones. Bueno, una vez que ya he dibujado mis zonas de decisión, ¿no es cierto? Y ya las he traspasado ¿cómo se llama? Al MetaTrader 4, como acabamos de enseñar. Ahora lo único que nos queda, vamos entonces nuevamente a lo que es nuestra presentación, parece que no era esta, era esta de aquí, es a la zona y, ¿cómo se llama? Y esperar a que ver cómo se comporta el precio una vez que el precio llega a esa zona. Para eso, perdón, me olvidé que esto es, aquí está. Para eso tenemos otra forma también, diferentes maneras de observar. Aquí, por ejemplo, habíamos visto esta zona, ahora yo lo voy a mirar en 5 minutos. ¿Por qué? Porque nosotros analizamos el mercado en una hora, por ejemplo, en el caso de los que operamos intradía, analizamos el mercado en 30 minutos o en una hora, que es perfectamente válido. Normalmente en 30 minutos, pero como últimamente ha habido mayor movimiento en los mercados, mucha más volatilidad, para evitar un poco de ruido, por decirlo de alguna forma, bueno, se le llama así coloquialmente, aunque no sea necesariamente ruido, pero para disminuir un poco esta volatilidad o ese ruido que genera ese movimiento fuerte o esa volatilidad, decidí ampliar un poco el rango de análisis a una hora, ¿no es cierto? Y afinar la entrada igual con 5 minutos. Aquí en 5 minutos, ¿no? Y estas son las mismas zonas que habíamos dibujado en una hora, pero ahora están acá en 5 minutos. Fíjense ustedes cómo
es una visión completamente diferente, ¿no es cierto? Habíamos visto lo que había pasado, miren, a las 6 de la mañana había sucedido esto cuando estaba en el mercado de Londres y podíamos haber aprovechado todo este movimiento, ya aquí, considerando que este indicador también nos va mostrando que entró mucho volumen de venta acá, que obviamente después de ver esto, pues significa un poco de parada a lo mejor del precio, lo cual de alguna manera nos da una pista de que ya ese trade está llegando a su fin y que deberíamos empezar a considerar gestionar, es decir, stop, cerrar parte de la operación o incluso la operación completa, porque ya estamos muy cerca del objetivo. ¿Ok? Vamos a ver ahora qué tengo que mirar específicamente. Ya estuvimos mirando nosotros los niveles de precio horizontales, ¿no es cierto? Como esto, ya teníamos nuestro punto de partida y aquí nuestra llegada. Teníamos también la posibilidad de que aquí el precio pudiera romper y continuar para nosotros seguir en este trade. Sin embargo, entonces, como por ejemplo, esto lo vamos a correr, como por ejemplo el order flow. Esta es una de las herramientas, dame un segundito, aquí está el euro. Este es el order flow, ya les mostré en el webinar anterior, ¿no es cierto?, de qué se trataba, ¿no es cierto?, pero ahora le voy a dar una breve explicación igual para aquellos que no estuvieron, ¿no es cierto?, que no se me queden enganchados ahí sin saber. Esto que ustedes están viendo acá no son más que velas, las mismas velas que de 5 minutos, fíjense que habíamos visto en el gráfico anterior, pero esta tiene la peculiaridad de poder observar dentro de la vela el cruce de órdenes, es decir, las operaciones agresivas, o sea, es decir, las aperturas de las operaciones agresivas son entradas al mercado por parte de la compra o parte de la venta. Eso es algo que es una información que nosotros no tenemos en los gráficos de vela normales y aquí sí lo podemos tener. Fíjense, lo voy a agrandar un poco para que ustedes lo vean. Aquí tenemos información valiosa, es decir, aquí tenemos compras por acá, ventas por acá, compras por acá, ventas por acá. Adicionalmente a eso nos está diciendo en cada una de las velas si hubo más ventas o más compras. Aquí tenemos el delta acumulado, que el delta no es más que la diferencia entre las compras y las ventas, pues entonces nos va diciendo cuando los compradores se han ido quedando débiles y los vendedores han ido tomando el control. Posteriormente, cuando aquí los vendedores, por ejemplo, que nos está mostrando este delta acumulado, han ido perdiendo el control, fíjense cómo cada vez hay menos delta acumulado, y ya empiezan entonces aquí a tomar el control los compradores, por lo tanto, estamos ante un escenario de una probabilidad al alza. Esto tampoco es el santo grial, esto no es que sí o sí vamos a ganar con esto, pero obviamente sí estamos sumando probabilidades, que es realmente lo que necesitamos para operar. Teniendo una estructura, teniendo un argumento, teniendo una zona de entrada para definir hacia dónde vamos, bueno, es tan simple como irnos en esa dirección, tomar esa dirección, y además de eso nos sirve para ir estableciendo, que lo vamos a ver un poco más adelante, también los niveles de stop. Eso lo vamos a aprovechar un poco más adelante. Por ahora quería mostrarle cuál es esa información que a nosotros nos puede ayudar para tomar esas decisiones que muchas veces cuando estamos ahí, estamos en la zona, estamos en el nivel que nosotros queremos entrar, pues finalmente decimos, bueno, pero sube o baja, o me quedo o no me quedo, ¿ok? Y fíjense aquí cuando el precio llegó arriba, cuando el precio llegó a este nivel, cuando llegó a este nivel, aquí teníamos esa sumada por allá, decíamos, bueno, seguimos hacia arriba, el precio continuará subiendo, sigo pensando en que más rico se busco o me salgo. Y fíjense cuando el precio ya empieza a llegar, como empezamos a ver nosotros, que el delta nos está mostrando cada vez más interés de los vendedores, por lo tanto, existe una posibilidad o empieza a caer o haya llegado a su fin, o al menos temporalmente incluso haya en lateralización, por lo tanto ya no me interesa participar. A mí me interesa participar cuando el interés es fuerte, pero ya cuando el precio empieza a llegar acá arriba, empieza a salir, fíjense, adicionalmente
cómo el volumen se concentra al final de la vela. Aquí tenemos un volumen total de volumen muy superior al que ha habido en todas las velas. Fíjense que en esta vela teníamos 1000, 8000 contratos, 5000 contratos, 1600 y de repente aparecen 2812 contratos con un delta negativo, es decir, ya empiezo a imaginarme que los vendedores están tratando por lo menos de frenar esa alza del precio, ¿no es cierto? Y bueno, que pueden ser vendedores o pueden ser también salidas de los compradores, que son las órdenes de salida, que también son ventas, ¿no es cierto? Entonces, tanto una u otra, independientemente de la interpretación, lo que me está mostrando es que muy probablemente ya no sea tan interesante continuar en el trade. Bueno, efectivamente, fíjense cómo ya muy cerca de esta zona de target que tenía, de objetivo, el precio empieza a lateralizar ya completamente apagado. Posteriormente viene el precio cuando abre el mercado americano, vuelve a mostrarnos de alguna forma interés en romper esa zona, si bien es cierto que aquí salió mucho volumen al alza con deltas positivos, sin embargo, fíjense, a pesar de eso, el precio no logra superarlo. Sí, fíjense que solamente con la acción del precio y una información tan importante como el volumen, la cantidad de volumen, es decir, aquí hubo un esfuerzo muy grande por desplazar el precio, ¿ya? Y es una interpretación que es bastante clásica. Un esfuerzo muy grande, pues se supone que debiera haber entonces un resultado también que tenga sentido, digamos que sea armónico. Si tú haces un esfuerzo muy grande, tú esperas un resultado grande. Sin embargo, cuando yo observo este tremendo volumen, un esfuerzo por los compradores, ¿no es cierto?, pasar el volumen hacia arriba. Y fíjense que el precio realmente lo que me muestra es que llegó hasta ahí arriba, pero después cayó y quedó por acá. De alguna manera me está diciendo que eso que están haciendo no está teniendo resultados. Por lo tanto, yo voy a entrar por lo menos por ahora, ¿no es cierto?, en esta dirección. Posteriormente, fíjense que en esta tremenda vela también hay un ¿cómo se llama? Un fuerte impacto al alza, ¿no es cierto? Y vemos que el volumen se concentra por ahí arriba, si bien es cierto que es al alza, que hay también un volumen positivo, vemos el volumen concentrado por ahí arriba. Si no hubiera visto ese volumen, esa concentración de volumen por aquí abajo, probablemente ya yo estaría pensando en la retracción para pensar en la compra. Es lo que siempre hemos estado, lo que analizábamos el otro día. Si esto es una zona, perdón, se supone que si esto es una zona de resistencia y yo estoy buscando operar al alza, pues no voy a rompimiento, voy a buscar la manera, no sé por qué se me borra esto, ahí. Voy a buscar la manera de la retracción. Eso es lo que voy a estar buscando. Entonces, si ese fuera el caso, vamos a suponer que nosotros estaríamos esperando, después de este rompimiento fuerte al alza, una retracción. Sin embargo, ¿qué sucede después de esto? Primero, que observamos que este rompimiento tenía concentración de volumen por ahí arriba, pero bueno, vamos a esperar a ver qué sucede cuando lleguemos acá. Y fíjense cómo rápidamente el volumen delta aquí es mucho más fuerte en los vendedores. Entonces, me hace dudar de entrar en esta posición. ¿Qué sucede posteriormente? El precio se queda ahí lateralizando en esta zona, termina recuperando la zona, y fíjense acá cómo el precio termina ingresando nuevamente por debajo de nuestra ¿cómo se llama? Lo que había sido, lo que era una resistencia. Por lo tanto, esto fue un falso movimiento al alza para ir a buscar nuevamente, muy probablemente, continuar a la baja. Eso ya no lo sabemos, y por supuesto ahora no sabemos si esto va a ser hacia abajo o hacia arriba. Yo preferiría incluso esperar a que el precio llegue a otros niveles por arriba, no tomar decisiones en esta zona. Por lo tanto, me mantiene protegido también de entrar en esos trades que no me interesa entrar, para esperar, ¿cómo se llama? Estar por arriba entrar por arriba o por abajo,
saludable. ¿Ok? Otra de las herramientas muy importantes que se utilizan, si ustedes se fijan, estas órdenes que ustedes ven acá, lo voy a abrir un poco para que lo vean un poco más de cerca, son órdenes que ya se activaron, es decir, son las órdenes que entraron al mercado. Estas órdenes que entran al mercado son las que tienen la capacidad de desplazar el precio. Es decir, dependiendo de la cantidad, no es 100% sí, pero digamos que la teoría que hay detrás de esto es que dependiendo de la fortaleza que tenga el lado comprador o el lado vendedor, es la capacidad que tienen ellos para desplazar el precio a otras zonas. Es decir, la ley de oferta y la demanda no existe más demanda de determinado activo, ¿no? De determinado instrumento. Si existe más demanda, pues el precio va a tender a subir, ¿no es cierto? Porque hay más demanda, hay mucha demanda, pues el precio sube, 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 cada uno de nosotros está dispuesto a comprar un poco más alto, en función de eso, el precio va a tender a subir. En cambio, cuando la demanda se termina y la oferta es más fuerte que la demanda, ¿no es cierto? Pues entonces, como no hay quien esté dispuesto a comprar, de bajar los precios para que realmente poder tener alguien que se los compre, entonces van a tener que bajar los precios. Esa regla se aplica a este mercado. Por lo tanto, en la medida en que vemos estas cantidades de órdenes entrando en el mercado, pues podemos establecer más o menos quién tiene el control en este momento. En este momento tienen el control los vendedores. Daremos la forma de fluir con ellos, de entrar al mercado en esa dirección para tener una mayor probabilidad. Ahora, estas órdenes que estamos viendo acá ya son las órdenes que entraron. Obviamente ahora vamos a estar, por ejemplo, vamos a estar observando acá cómo siguen entrando órdenes. Vamos a ver si entran órdenes ahora, de repente se pone lento. Ahí está, ¿ves? Cómo a entrar órdenes y en función de la cantidad de órdenes que hayan, pues se van cruzando las órdenes en el mercado y el precio va subiendo o va bajando. Sin embargo, existe otro tipo de órdenes, ¿no es cierto?, que todavía no han entrado al mercado, que si bien no tienen la capacidad o no tienen el poder, no la tienen, para mover el precio, sí tienen el poder para frenarlo. ¿Ok? Y ahora esto es súper importante. Muchas veces nosotros vemos que el precio se devuelve. ¿Ok? Y el precio, vamos bien, y de repente el precio se devuelve y el precio no está en ningún soporte, no está en ninguna resistencia, al menos ninguna soporte o resistencia que nosotros hayamos definido desde el punto de vista técnico, ni nada. Y nos preguntamos, pero ¿y qué pasó? ¿Les ha pasado a algunos de ustedes que de repente el precio se devuelve y dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Bueno, muchas veces están sucediendo cosas en el mercado y nosotros no sabemos porque no vemos toda la información. Existe también un tipo de orden, las órdenes limitadas, que son órdenes pasivas, son órdenes pendientes, que están ahí para esperar a que el precio llegue y se activen. Podemos ver eso, no sabemos dónde están esas órdenes limitadas, muchas veces no podemos explicarnos por qué el precio cambió repentinamente de dirección. Yo les quiero mostrar un ejemplo de cómo podemos observar una herramienta donde, voy a buscar el mismo euro que lo estábamos viendo, para que puedan ustedes verlo. Esta herramienta que tenemos acá, independientemente de cómo se llame, pero es el mapa de liquidez o el libro de órdenes también, pero como mapa, porque fíjense cómo nos sirve a nosotros para ir sabiendo en qué, ir mirando y estableciendo en qué niveles de precio han estado las órdenes limitadas. Todo esto que ustedes están viendo acá son órdenes limitadas de venta, es decir, órdenes que han entrado al libro, ya solicitudes de venta, ¿ya? Y que entran al libro y que entonces están ahí a la espera de que el precio llegue. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, nosotros vamos viendo acá diferentes niveles de precio, y vemos acá 29, 30, 40 órdenes, 25, 30. Y de repente vemos por acá, por ejemplo, aquí por ejemplo tenemos 80. Fíjense, aquí tenemos 80. ¿Qué significa? Que hay 80 contratos esperando a ser ahí cruzados, activados, ¿no es cierto? Son pasivas. Por lo tanto, para que el precio logre superar esta zona, tienen que entrar al mercado muchas más compras, es decir, que hayan más compradores dispuestos a absorber todas estas órdenes.
Si no existe la cantidad de compradores que absorban todas estas ventas, pues el precio con una alta probabilidad pues podría llegar a caer nuevamente. Por lo tanto, estas son zonas que vamos a estar vigilando también. De esta forma, nosotros estamos dentro de un trade y estamos llegando a una zona donde vemos una concentración de volumen muy alto esperando a ser ejecutada, pues obviamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo se llama? Ver qué es lo que sucede en ese nivel de precio para salir de nuestra posición, para gestionar, es decir, cerrar parte de nuestra posición o incluso para correr nuestro stop un poco más cerca en caso de que realmente el precio se vaya en contra, pues que nos permita a nosotros gestionar nuestra operación y obviamente minimizar nuestras pérdidas. Déjenme ver si encuentro en este momento, aprovechar de correr el stop, en este momento alguna que tenga un nivel interesante. Lo que pasa es que ustedes han escuchado probablemente que en estos días hay poca liquidez. Y bueno, de eso se trata, que hoy día están entrando más catch. O sea, vamos a ver aquí en el australiano. Aquí hay un ejemplo bastante interesante en el australiano. En el australiano, si es que alguien en este momento, por ejemplo, se encontrara en largo, por ejemplo, pues en largo significa en compra, yo estaría esperando a la llegada del precio alrededor de esta zona. ¿Por qué? Porque estoy viendo, pues acá arriba, órdenes limitadas, fíjense que además nos lo marca con un color como para que tú estés más atento. Por lo tanto, hay que ver qué pasa cuando el precio llegue ahí. Si cuando llegue el precio ahí, vemos en el order flow, en la que estábamos revisando hace un rato atrás, que la cantidad de órdenes que se cruzan de compras no son tantas como las que hay acá de ventas, pues es muy probable que volvamos a ver el precio caer hacia abajo. En cambio, si esas órdenes son absorbidas o son retiradas también del mercado, es muy probable que podamos continuar con esa dirección. También nos sirve porque si estamos analizando una potencial entrada, vamos a suponer que este nivel de precio que estamos viendo acá realmente no está aquí, que justo esto se encuentra cerca de una zona que ya habíamos establecido estructuralmente y nos sirve como entrada en corto. Por ejemplo, si yo estoy llegando a esa zona para irme en corto y estoy viendo que tengo montones ¿cómo se llama?, de órdenes limitadas ahí esperando, pues eso me da a mí también un argumento adicional, ¿ok? Recuerden, no le da una certeza. Esto no es una ciencia. Aquí para esto hay que aprenderlo, para esto se estudia. Yo esto lo estudié, pasé un curso y todo. Pero cuando tú tienes ese conocimiento, ya tú sabes que realmente tú tienes una información objetiva. Entonces, vamos a suponer, acá estamos en tu plataforma, ¿cómo se llama?, en tu MetaTrader, y decir, bueno, listo, yo estoy aquí, pues aquí esto me sirve, aquí me meto, aquí no me voy a meter porque mira lo que está pasando acá, pues entonces, vamos. Y si bien no es cierto que esto te va a garantizar ganancias, no te va a garantizar ganancias, va a dar esas operaciones que muchas veces uno no ni siquiera sabe por qué se dieron la vuelta ni nada. Igual puede suceder acá, pero ya te sucede menos. No sé si ustedes recuerdan, hace unos días atrás estábamos en un trade en el euro-dólar, nos fuimos cortos en el euro-dólar, avanzó un poco, sin embargo después se dio la vuelta, a mí por lo menos me saltó el stop, hubo algunos que sí lo aprovecharon, que ya me mandaron fotos y todo, pero bueno, así sucede. Pasa esto. A ver, me dicen, déjenme responder algunas preguntas que tengo por acá. ¿Qué vamos a tener así de velas por volúmenes? A ver, tengo varias preguntas acá. Dice, ya, quiero felicitar al equipo de Capitaria, profesionales y muy dedicados. Muchas gracias, Rodrigo. Agradezco mucho esos comentarios, la verdad. Que nos esforzamos para que ustedes tengan la mayor cantidad de información de calidad posible. Existe mucha información en la web, es cierto, pero podrías navegar 10 años y no lograr, ¿cómo se llama?,
tener la información, digamos, que realmente necesitan. Ya pasamos por eso, así que si te podemos ayudar a que tu curva de aprendizaje sea un poco pesada, la verdad es que yo feliz. Ojalá cuando yo partí hace 12 años atrás, estuve 4 años dando pero botes como loco, perdiendo como también, y navegando, y siendo, ¿cómo se llama? Y pagando montones de cosas que no tenían valor, hasta que encontré realmente ese curso que me enseñó, hasta que encontré la manera de operar que me dio consistencia, y la verdad es que pretendo poder compartir con ustedes eso también. Ok, entonces, en base a lo que me estoy leyendo sobre Market Profile, dice que hay un porcentaje de aciertos sobre eso. Sobre el 70-80%, ¿qué opinas al respecto? Mira, la verdad es que tu porcentaje de acierto utilizando herramientas, Paco, esto es para ti, que me lo preguntaste tú. Utilizando estas herramientas, tu porcentaje de acierto aumenta muchísimo, porque básicamente, en primer lugar, porque minimizas o filtras, ¿no es cierto?, esas entradas que no tienen potencial. Y si no tienen potencial, las evitas, tú las evitas, y de repente, por ejemplo, yo he revisado cuentas, algunos clientes me han pedido revisar sus cuentas, y he visto que muchos de ellos tienen hasta un 60 y 70% de probabilidad, perdón, 70% de acierto en sus entradas. Es decir, que 60 o 70% de las entradas eran buenas. Sin embargo, terminan perdiendo plata. ¿Por qué muchas veces? Porque vemos que cuando ganamos menos que cuando perdemos. A través de estas herramientas, tú puedes establecer niveles de entrada, niveles de precisión de entrada de stop, tan cercano que tú con un recorrido ya no tan alto, y aquí lo voy a explicar un poco más, me voy a explayar un poco más con eso, porque la verdad es que encuentro que es un tema muy interesante. Tú puedes entrar, por ejemplo, vamos a suponer que tú, vamos a buscar una entrada que sea real, no cualquier cosa, para que les sirva a ustedes. Para que les sirva, porque para eso lo estamos haciendo acá con el mercado vivito. Ya vamos a suponer que tú, después de esta recuperación de la zona, ¿ya? No lograste entrar acá porque no tuviste el argumento. Sin embargo, sabemos que, de acuerdo a lo que vimos el otro día, las entradas primarias, no sé si se acuerdan, las entradas primarias de trading, todas las retracciones serían potenciales entradas. Vamos a suponer que tú lograste entrar en esta vela, ¿no es cierto? Después de esta pequeña retracción, en el rompimiento de esta vela, tú te metiste. Fíjense que de haber entrado en esta vela, no se necesita un stop mayor, ¿dónde está el lápiz? Aquí. No sé, si tú hubieras entrado en esta vela, ¿ok? O incluso en esta vela, tú no necesitas un stop más allá de aquí, no acá. ¿Ok? A lo mejor por gráfico de vela, solo tú estarías pensando aquí, porque aquí está tu soporte, ¿no es cierto? Tu zona de soporte. Sin embargo, cuando tú estás observando el volumen, tú puedes tener simplemente este recorrido, que son unos pocos ticks, unos pocos pips, de stop, porque tú tienes aquí un argumento, una información, que la concentración de volumen está aquí. Por lo tanto, si el precio logra romper esto, es muy probable que igual llegue acá. No tiene sentido. Entonces, ¿para qué arriesgar, no sé, 30 pips? Acá se llaman ticks, pero digamos que es más o menos lo mismo. Si puedes arriesgar 10. Y tú con 10 puedes entonces tener un potencial de trading mucho más alto. Adicionalmente a eso, no solamente tienes un stop más corto en la entrada, lo que hace que el riesgo de tu operación sea mucho más bajo. Es decir, que cuando pierdes menos, cuando ganas más. Entonces, si tienes un porcentaje de acierto de un 60% y tu stop
logras achicarlo, es decir, que tus pérdidas sean más pequeñas y que tus ganancias sean más grandes, obviamente, pues entonces ya tu porcentaje de ganancia es mayor. Por lo tanto, tu rentabilidad va a aumentar muchísimo más. Pero fíjense que además de eso, nosotros además de eso podemos seguir sin aumentar el riesgo, potenciar estas entradas. Vamos a suponer que nosotros entramos acá como habíamos dicho. Fíjense cómo aquí tenemos otra oportunidad de entrar, ¿ya? Y cuando estamos acá podemos o entrar o nuestro stop, ponerlo por acá. Si estamos aquí, ya tenemos una referencia cercana al precio que me dice, oye, si el precio llega acá y lo rompe, bueno, mira, saqué, que me saque. Y ellos, fíjense que yo entré aquí y una vez que el precio está acá, pues yo ya estoy en break-even, es decir, en el punto de entrada, el precio llega acá arriba y bueno, ya lo habíamos explicado hace un rato atrás. Bueno, listo. Aquí ya estamos saliendo o estamos poniendo el stop por acá, por debajo de este clúster, de esta concentración de volumen. Y ok, perfecto. Si el precio supera esto hacia abajo, que me saque y puedo dejar mi take profit por ahí arriba. Por lo tanto, también te ayuda a gestionar esa operación para poder estrujarla, para poder sacarle mayor todas esas utilidades. Ahora, en términos de porcentaje, como dice, porcentaje de acierto alto sobre el 70%, eso depende de cada uno, ¿ok? No existe ninguna herramienta en sí que te garantice tener un 70% u 80% de ganancia. Lo que te puede a ti mejorar tu ganancia es tu habilidad, tu práctica, tu dedicación, tu compromiso, tu disciplina, ¿ok? Cómo tú empleas estas herramientas y esta información en tu operativa, ¿ok? Esta herramienta se llama Order Flow. Muy bien. Feliz compra ahora. Bien. Perfecto. No entendí eso, pero bueno, ahí estamos. Esa información de las traes del mercado de futuro, Jorge. José. ¿Ok? Y finalmente, obviamente, esta información nos sirve, porque como hemos comentado, pues establecer también esa zona de salida donde ya sabemos que cuando el precio llegue simplemente se acabó, el impulso se acabó. Ay, listo, se acabó todo. ¿Ok? Carlos, diferentes herramientas. Aquí hoy día explicamos diferentes herramientas. Una es el Market Profile, el Order Flow, que es este que está acá. MetaTrader, el Market Profile, que era este que estaba por aquí. Market Profile, y a ver, un poquito, vamos a cerrar acá. El Order Flow y ¿cómo se llama? Esta es el mapa de liquidez. Por acá tenemos el DOM, pero eso realmente no necesitan mucha información al respecto. Ya, muchachos, preguntas. Me imagino que tendrán muchas. Insisto que cualquier otra información que quieran al respecto de esto, la pueden hacer llegar a través de este mail. ¿Ok? Y para finalizar, aunque no tiene que ver con el tema del volumen, sí buscar una herramienta que nos puede ayudar muchísimo también a aquellos que hacen el plan de trading, que de repente cuando el precio llega no saben qué decisión tomar y que todavía no cuentan con esta información o con estas herramientas. Y es el estocástico. Yo creo que es uno de los pocos indicadores técnicos que yo realmente ocupo y que por lo general, si alguien me pregunta ¿qué indicador técnico me recomienda? Es ese. Como el estocástico, lo tenemos acá, no solamente, digamos, no se trata de solamente porque esté en zona de sobrecompra, sobreventa. A mí me gusta mucho el cruce de este indicador y la posterior entrada a la zona, ¿no es cierto?, por debajo de los 80, por arriba de los 20, en caso que estemos buscando, ¿cómo se llama?, compras. También ven las divergencias, es decir, cuando el precio aumenta y cuando el indicador también, cuando el indicador va en contra del precio. Si quieren conocer un poco más sobre esto, vamos a hacer un webinar específico para pero quería mostrárselo porque me había comprometido a hacerlo el otro día. Así que eso por ahora. Vamos a ver qué preguntas tenemos por acá.
Ah, tenemos varias. Chuta, no la había visto. Perdón. ¿Qué son las barras amarillas? ¿Te refieres a estas barritas amarillas o a estas de acá arriba, Pedro? Estas de aquí. Estas barritas amarillas son la concentración del volumen, es decir, dónde hubo mayor concentración de volumen en cada una de las velas de, bueno, en este caso son de 5 minutos, podrían ser de cada uno analiza el periodo de tiempo que quiera. Eso significa. ¿Ok? No había visto un gráfico de liquidez como dice, me parece una información súper interesante y necesaria. ¿Puedes, por favor, dónde puedo aprender sobre ello? Sí, sí, Paco, escríbeme al correo que te envié y te doy toda esa información. ¿Ok? Existe una escuela donde yo estudié esto, que la verdad es que no es para nada caro y si realmente te quieres especializar, te quieres profesionalizar en el uso o ni siquiera tú quieres aumentar tu probabilidad de ganar en el mercado, pues yo te lo recomiendo perfectamente. No lo voy a decir ahora, pero si me escribes, yo feliz te lo envío, sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Bueno, ahí ese ya lo contesté. Ah, qué bien. Mariela me dice que trabajó con nosotros en Capitales hace un tiempo y que nos sigue todavía. Perfecto, Mariela, bienvenida nuevamente. Qué sé yo, igual con una cerveza se te pasa la tos. Oh, dice así, después cuando termine. Y hoy día todavía me queda una prueba, tengo que hacer prueba hoy día, así que tengo para un rato después, pero ya vendrá su cerveza cuando termine el día, de todas formas. Una vez pregunté a mi asesor y me indicó que no había forma de evaluar el volumen, pero veo que sí. ¿Cómo tengo esa herramienta? José, yo te contesto, mándamela a mi correo y yo te la hago llegar. Lo que pasa es que es cierto que MetaTrader no sirve para eso, pero existen otras formas. Hablabas de hacer scalping, pero cuando lo comenté con mi ejecutivo me dijo que al ser los spreads altos no es muy viable. ¿En qué time frame podría funcionar? Sí, no solamente en qué time frame, es también dependiendo del instrumento que ocupe. Yo hago scalping también y el euro dólar es perfecto para hacer scalping. En este momento el oro también sirve, pero en este momento el spread está en todos los mercados, o sea, en la mayoría de los brokers. Así que, ¿por qué? Por de situación específica. Existen también otros instrumentos, Emiliano, que te pueden servir para hacer scalping, pero eso lo podemos ver después también específicamente, pero sí se puede, perfectamente se puede. Qué sé yo, a ver, la verdad es que hay de obtenerla gratis también, hay una parte que hay que pagar, obviamente todo lo bueno hay que pagar, ¿okay? Si quieres ganar, tienes que invertir. ¿Cuándo es correcto dejar la corrección de la operación? A mí me bajó mucho la operación que yo tenía en compra, pero cayó mucho y luego subió mucho, por ejemplo, Amazon. Claro, es que ese es el tema, que a través de los gráficos es difícil cuando se termina una retracción. Para eso puedes utilizar indicadores como el que te comenté recién, como el estocástico que está ahí, que tú puedes esperar una retracción y cuando el estocástico se cruce, pues aprovecharlo. Obviamente yo afino mucho más eso con las herramientas que te acabo de mostrar. Es difícil solamente por gráfico definir cuando una retracción llega a su fin. Es una herramienta, Pablo. El order flow es una herramienta que te ordena la información que va entrando de orden del mercado. ¿Ok? Muchas gracias por la información. Logré entrar un poco tarde. ¿Cómo puedo acceder a las herramientas? Kevin, escríbeme, pues si entraste tarde, me acabas de decir, escríbeme acá. Y discúlpenme, pero yo no puedo estar, ¿cómo se llama?, promocionando herramientas que no tienen, que para nosotros no nos generan ningún valor. Para ustedes sí, por eso las comparto, pero obviamente no voy a publicitar acá ningún tipo de estilo. Así que yo en lo personal se las envío a todos. Dime si te llegó, Kevin, te llegó ahí el correo, ok, arriba. ¿Podrías hacer una trading? Perfecto, vamos a hacerla. Podríamos, que sí. A ver si puedo convencer incluso a uno de mis antiguos profesores también que nos acompañe en una sesión de vean cómo se puede utilizar esa herramienta. Perfecto, con gusto, a mí también. Claro, perfecto. Andrés, lo escribí, no sé si lo llegaste. Déjame, Andrés parece que no ha recibido mi correo. J. Rodríguez.
@capitalia. Ya lo mandé, tienen que mirar un poquito ahí, pero lo voy a enviar de nuevo. Aquí. Dime que te llegó, Andrés, y estamos ok. Bueno, chicos, perfecto. Muchísimas gracias por su atención. La verdad que estuvo la sala llena, muy interesante sus preguntas, muy entretenido. Me encanta contestarlas, así que si tienen algún otro tipo de pregunta me la pueden hacer llegar a mi correo electrónico. Les voy a pedir que me contesten en que también nos ayuda muchísimo a obtener información sobre todas estas presentaciones. Recuerden que sigo a su disposición. Un fuerte abrazo a todos, feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana, una nueva semana de trading. Que estén muy bien, quédense en casa. Chau, chau.